Pues la primera ponencia es el taller, lo va a presentar Paloma Castillo, que es doctora en educación, con una tesis doctoral sobre los fundamentos de la educación en pensamiento crítico, y aunque comenzó a investigar en el bachillerato de excelencia de la Comunidad de Madrid, no fue hasta el doctorado cuando se enamoró de la investigación. Sus trabajos más especulativos han abordado asuntos como los siguientes: los límites éticos de la neuroeducación, los desafíos del transhumanismo en la educación, el alma de la democracia, la necesidad de una nueva racionalidad, la prioridad del pensamiento crítico y o de las virtudes. Una réplica a uno de los autores de su tesis doctoral, Harvey Siegel, y el descrédito del pensamiento crítico en la educación. Cada vez hablamos más del pensamiento crítico, pero sin fundamento. El pensamiento crítico es su faro y la especulación teórica su timón. Pues os dejo con la presentación. Pues muchísimas gracias por presentarme, a todas las personas que nos acompañan hoy, por contar con vuestra presencia, que es fundamental porque, como indica la palabra, es un taller. Y es que además el pensamiento crítico es algo en el que, y también con la presencia de los online, que vamos a intentar también hacerlos partícipe, a ver si los medios funcionan. Es un taller de pensamiento crítico y en el pensamiento crítico siempre hay un sujeto que piensa, ¿no? Entonces, igual que Antonio Machado dice que andando se crea el camino, pues pensando se crea el pensamiento. Pues vamos a explorar esto de cómo pensando se crea el pensamiento. Es un taller ciertamente holístico, como lo es el pensamiento crítico, por eso ahí os he indicado, bueno, pues estás dispuesto a cuestionar lo que parece obvio en muchas facetas, ¿no? Que nos enfrentamos a ellas cuando hacemos el doctorado, en muchos sentidos. Y en este sentido es fundamental que participéis, tanto a las personas que estáis aquí como a las personas online, que luego explicaré cómo hacerlo. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Y lo primero que hay que plantear cuando pensamos cómo la investigación nos despierta, en cierto sentido, es que hay que tener la intención de despertar. Y vosotras habéis tenido esta intención, ¿no? Posiblemente hoy, porque habéis hecho lo que ponía en el cartel, habéis hecho algo distinto hoy, habéis podido hacer algo diferente hoy, algo que salga de la rutina. No sé si habéis visto el cartel que ponía antes, que aquí, antes de llegar al taller tienes que hacer algo diferente, solo una cosa. Viajar en autobús en vez de metro, desayunar galletas en vez de cereales, cualquier cosa. Era suficiente. Si no lo habéis hecho, no pasa nada. Pero es una práctica muy buena para hacer día tras día, tras día, tras día. ¿Y esto por qué? Porque esto soy muy metafórica y voy a hablar a lo mejor de cosas muy abstractas que voy a intentar siempre aterrizar en la investigación. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces vamos con el piloto automático. Vamos cuando habitamos el mundo y también cuando investigamos. Entonces, esto es una manera de estar abierto a que nos ocurran otras cosas. Porque el pensamiento crítico no desaparece en ningún momento. Igual cuando te estás bajando las escaleras del autobús, de repente se te ocurre esa idea que no se te había ocurrido tras estar 5 horas pensando en ella. ¿Vale? En todos estos aspectos es en los que vamos a comenzar. Pero bueno, como no podemos presentarnos así, que era una manera diferente de hacerlo, porque no lo habéis visto, no ocurre nada. Simplemente que es una práctica que sería buena que implementase, y no solo hoy, sino día tras día tras día. Salir de la monotonía, con un pequeño gesto cada día. ¿Vale? Con ese pareado seguro que no se os olvida. Y como muestro en esta imagen, fijaos, un pequeño cambio, una gran diferencia. Aparece la imagen de un hombre al principio y un pequeño cambio, un ligero cambio en el dibujo, al final acaba siendo la imagen de una mujer. Este es el único libro que os voy a dar muchas referencias muy interesantes, tanto de pensamiento crítico, de creativo, como de otros aspectos, como preguntarnos, investigar, leer académicamente. Que sepáis, no tenéis excesivas notas porque la presentación al final os la vais a poder descargar. No esta presentación, sino una preparada precisamente con todos los materiales específicos, que es un aspecto que se me ha olvidado decir al principio. Y este es el único libro que no se ha podido incluir con un enlace a acceso completo del texto, porque no está en acceso completo. Entonces lo tengo aquí, lo voy a utilizar. Este taller se inspira mucho en él. Sin este libro no hubiese podido crear este taller, lo que no significa que todo el taller se centre en el libro, ¿vale? Es al final pues toda mi experiencia, porque el pensamiento crítico, una cosa que no se nos tiene que olvidar, es que influye la sensibilidad de la persona que está pensando. Entonces mi sensibilidad pues está en cada aspecto que vamos a plantear en el taller. Y vais a ir respondiéndome estas preguntas que son anónimas, completamente anónimas, sentiros libres de contestar lo que realmente penséis,
Para ello, necesito que entréis en ese QR, ¿vale? Y mientras tanto voy a ir organizando los grupos online. Aquí lo tenemos muy fácil. 3, 4, porque también quiero que participes, Vale. no te preocupes por Sí, no, esas lo que cosas. pasa es que Estamos pendientes de ellas. Yo voy a estar muy pendiente del chat, porque ahora voy a llevar los grupos online también. 4 y 3 personas por aquí, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Os creo que no estamos... Espérate, es que las opciones gratuitas son limitadas, ¿vale? Entonces tengo que estar abriéndolas. Vale. Ya tenéis la primera pregunta abierta. Y online. Vale, las personas que están online, por favor, las que podáis participar, que realmente vayáis a poder participar durante todo el taller, porque al final vamos a tener que hacer una práctica y, como he dicho, es un taller teórico-práctico. Entonces, si realmente vais a poder estar conectados con cámara y micrófono o participando en los grupos de trabajo, aquellas personas que podáis hacerlo, necesito que cliquéis en este enlace de Teams, porque voy a organizar los grupos aparte. ¿Qué tenéis que hacer? Por favor, no desconectéis ninguna de las sesiones. Vais a tener 2 sesiones abiertas en vuestro ordenador. La sesión del seminario... Sí. Disculpa, ¿el código QR también lo metemos o solo el Teams? Porque yo estaba abriendo el código QR, pero como has dicho ahora lo del Teams, no sabía si también lo tenía que hacer. También. Lo primero, por favor, las personas online que os tengo que organizar y necesito mi tiempo, hacer clic en el enlace de Teams, ¿vale? Pero no cerréis ninguna de las sesiones. Vais a tener 2 pestañas abiertas. La del seminario permanente en una pestaña y la de Teams en otra. Y yo voy a silenciar cuando estéis trabajando en grupo esta sesión, así que no silenciéis ninguna. Yo me voy a encargar de ello, ¿vale? Simplemente entráis en Teams y os olvidáis. Y ya sí contestáis esas preguntas que voy a hacer en el enlace, ¿vale? En el QR, ¿vale? Así que, por favor, ir entrando en Teams, darle al enlace lo primero, que es fundamental para que pueda organizar los grupos. No sé cuántas personas estáis, voy a mirar, a ver cuántas personas estáis conectadas, ¿vale? Sois muy poquitos, ¿vale? Sois 5 personas. Muchas gracias, Vanessa. Sí, que os tengo que copiar los enlaces, bueno, ya os lo ha copiado ella. Vale, muchas gracias. A ver si os vais conectando. Lo primero, conectaros a Teams, por favor, y luego ya vais respondiendo a la pregunta. Que necesito organizar los grupos de trabajo. ¿Os podéis conectar a Teams, que no veo a nadie en el enlace? Sí, yo ya me he conectado. Vale. Pues iros conectando a los demás, por favor. Las personas que podáis participar. Si podéis confirmarme quiénes sois, os lo agradecería. Para saber con cuántas personas dispongo. Tenemos a Rebeca ya conectada. Tenéis la pregunta abierta, supongo que ya la habéis respondido. ¿La podéis responder? ¿Estáis pudiendo responderla? Has llegado ahora mismo, mira, te voy a poner la pregunta. Por favor, entra en ese enlace con el teléfono, con un QR y vas respondiendo a qué es para ti el pensamiento crítico, ¿vale? Que es una pregunta inicial de partida. Tengo solo a Rebeca conectada. Entonces, las demás personas no vais a poder participar. Ay, perdón, no sé si lo estáis mirando. Yo lo estoy intentando, ¿vale? Pues nada, es clicar en el enlace y os admito y ya está. Tiene... Carolina. Tenemos también a Andrea, que no sé si te vas a poder conectar. Pamela y Vanessa. Y luego también hay otras personas que... Esos somos nosotros, los del seminario. Y David Rodríguez también. David es él. David, vale. Vale, pues entonces nada, de las personas que Esos están no aquí... están conectados, eso no... Vale. Genial. Yo estoy...
Vale, está pidiendo otra vez. Vale. Vale. Pues como no tengo respuesta de Andrea, ni de Pamela, ni de Vanessa, crearé un grupo con Carolina y Rebeca, si os parece bien, y ya podéis trabajar, ya podremos hacer la dinámica también con vosotras, ¿vale? Si os parece bien, lo hacemos así. Vale, pues entonces os pongo, a ver si, yo no me oyes, no puedo estar toda la sesión. Hola, vale. es que no me funcionaba la cámara con el Teams y estaba intentando entrarme otra vez. No, ¿sabes por qué no te funciona? Porque la tienes compartida aquí. Quítate de aquí. Vale. Y el audio aquí tampoco. Me hablas por el otro lado. Eso es. Vale. La dualidad, eso es. Vale. Ya tenemos. Pues Vanessa, si no puedes estar conectada a toda la sesión, no pasaría nada. Mientras te quedes hasta la mitad, podrías hacer las prácticas. Y lo mismo con Pamela y con Andrea. Podéis hacer las prácticas y luego al final lo desarrollan el resto de compañeros. Hacemos un grupo grande y ya está. Así que conectaros todos. María, también conéctate si quieres al enlace que está en el chat. No sé si te acabas de conectar para poder participar y hacemos grupos grandes y lo gestionamos así. Vale. A ver cómo va. No se conecta nadie. Tened un poco de paciencia, por favor, que hasta que organicemos esto. Vale. Admitir. Vale. Vale, Rebeca, pues vamos a hacer un grupo con vosotras tres y ya está. Voy a quitar el micrófono para que no se os acopie. Pero el micrófono déjalo puesto en este mejor. Es que aquí no sé. No, porque están mandándome por aquí. Vale. Vale. Pues voy a crear las salas. Sala. Vale. Pues ya está bien. Vale. Vale. Ya tenéis vuestra sala aquí de trabajo, ¿vale? Vale. En la que estáis aquí. Vale, por aquí podéis trabajar. Yo voy a estar pendiente también de vosotros. Vale. Listo. Vale. Vale, pues supongo que ya habéis tenido tiempo. Dolores, si puedes participar en el taller, por favor, también conéctate al enlace de Teams. Es este. Vale. Y mientras tanto voy a poner otra vez esto, perdonad. Vale. Vale. La primera pregunta, que ya la tendréis contestada, ahora sí vamos a continuar, perdonad por la tardanza, que hasta ya los grupos se van a mantener y no vamos a estar tanto tiempo. Hay una primera pregunta que responder, que creo que ya la habéis respondido. Tengo aquí todas vuestras respuestas, a ver cuántas tengo. Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente actividad.
Vale, pues si volvéis o no lo habéis cerrado o volvéis a escanear el código, tenéis otra pregunta que responder. Y ahora ya sí empezaremos el taller. Perdonad, como os digo, por la tardanza en organizar los grupos. Vale. Vamos situando. ¿Habéis respondido ya todos? ¿Todas las personas que estáis aquí habéis respondido ya? ¿Habéis podido responder? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a dar un vídeo más para los de casa, que hemos estado un poco más atareados y ya empezamos. Vale, pues vamos a comenzar. Si yo os preguntara qué veis en este... Uy, ¿qué ha pasado con la imagen? Que tarda un poquito. Vale. Si yo os preguntara qué veis en esta imagen, en ese título, ¿me diríais que veis algo? También desde casa. ¿Me diríais que veis algo? ¿Qué veis en ese título que he puesto? ¿Podéis leer algo? ¿Identificáis algún mensaje? Fijaros bien. ¿No? Está en inglés, una pista. Fijaos en las formas blancas. Ir focalizando vuestra mirada. Olvidaos de las negras. Hay un mensaje en inglés escrito. La primera letra es una F. ¿Empezáis a ver algo? ¿Identificáis letras? No. ¿No? F-L-Y, ¿sí? Fly. Y W. N. Y N. Fly and wings. Muy bien. Exactamente. Cuando cambiamos de foco y estamos abiertos a lo que pueda emerger, pues somos capaces de ver cosas que a primera vista no vemos. Esto es también lo que pasa cuando uno hace esa práctica tan cotidiana de cambiar una pequeña cosa cada día, porque vamos con el piloto automático, ¿no? Como decíamos antes. Así que con esta actitud que ya hemos puesto sobre la mesa, vamos a hacer la siguiente práctica. Vais a dibujar puse ahí 5 segundos. 5 segundos en una hoja en blanco, lo primero que os pase por la cabeza. ¿Vale? Dejando llevar vuestra mano por el papel, simplemente. Cuando pasen esos 5 segundos lo vamos a marcar, pasáis el papel a otro compañero, ¿vale? Y así hasta que dibujen los 3-4 compañeros que formen el equipo. Para las personas online, os he puesto aquí unas instrucciones. Voy a copiaros el enlace para que podáis... dado, creo, Vanessa. Sí, voy a mirar, espérate. Es que... Vamos a ver. Vale, a ver. Muchas gracias, Vanessa. Vale, las instrucciones os las pongo entonces. Mirad, son muy sencillas. Entráis en este enlace, le dais a crear una persona del grupo, solo una, ¿vale? Poneros de acuerdo, podéis hablar ahí, ya estáis en vuestro pequeño grupo. Le dais a crear una pizarra nueva y esa persona copia el enlace de arriba, como está aquí indicado, y lo comparte en el chat. Y de esa manera todos podréis dibujar en el mismo lienzo. ¿Vale? Ahora si tenéis problemas me comentáis.
Paloma, cada persona tiene una hoja, cuando dibuja la pasa a otra persona, entonces se van moviendo tres, por ejemplo, si somos 3 personas, va a haber 3 dibujos. El dibujo se continúa por 3 personas diferentes, pero se continúa el mismo dibujo. ¿Vale? Entonces vais a... 4 y... No, dijimos que 4, la compañera vas a participar con ellos, ¿vale? Aunque vale, ¿verdad? Sí, os digo un folio, ¿vale? Porque necesitamos de la... Hay que leer también italiano. Vale, te puedo hablar con ellas y entonces Vale. están ellos 4... Sí, così mi sento più. Mi español es terrible, perdón. No, Tengo que mejorar, tengo que escuchar. si necesitas que vaya más despacio o cualquier cosa me lo dices. Sí. Más para que Para reflexionar respecto a quello che tu dici. Sí. Se no, non è un problema. Vale, pues nada, encantada de contar también con estudiantes como vosotros internacionales y nada, espero que podáis entender bien el taller. Que sea Entonces yo ¿entiendes? Pero hay dificultad a ridurre la complejidad del pensiero en español porque tengo que pensar, traducir. Al mismo tiempo, ¿no? Pues si queréis en Spanish o Italienglish o que podáis comunicar. Vale, entonces, ¿cómo vais los online? ¿Podéis entrar bien? ¿Vale? Genial, muchas gracias, Vanessa. Vale, pues vamos a comenzar. Contamos. A ver, allá. 5 segundos dentro. 4, 5. Y lo pasáis. 1, 2, cuenta tú. 3, 4, 5. Es un poco invasivo. O sea, es como 5 trazos o 5 No, segundos. 5 segundos de lo que tú quieras. Es que sería el dibujo. Vale, ¿cómo vais en casa? ¿Habéis terminado también ya? Podéis escribirme por el chat del SPD si queréis o por el Teams. Ambas estaré atenta. 5 segundos y pasa a otra persona, el mismo dibujo. Y no cerréis el lienzo, ¿vale? Ah, pues yo lo he dibujado encima. Sí, por supuesto, encima. O sea, es continuar el dibujo de la otra persona. Y cuando Sí, terminemos, muy bien, Paloma, así. Paloma, ¿seguimos? ¿seguimos? No, ya está, ya, suficiente. Bueno, no importa, ¿eh? O sea, ya. Por aquí. Vale, necesito un voluntario. Vale, ¿habéis terminado ya en casa también? Yo creo que sí. Vale, muy bien. Pues una persona que se proponga voluntaria. Necesito una persona voluntaria. Y aquí igual, una persona que se ponga de pie, de cada grupo, voluntario. Un voluntario, una persona que se ponga de pie, es sencillo. Vale, muy bien, gracias. Por aquí un voluntario. Voluntario, muy bien. Vale, eso es. Vosotros os vais a colocar, pero antes de colocar que tenéis que hacer una fotillo con el móvil, o puede ser el para acá, que va vuestro dibujo, eso es. Vale. ¿Y tengo voluntario en casa? ¿Hacer la foto tú? No, es un QR con el móvil. Espera un momento, que con eso de casa. ¿no? me funciona. Ya tenéis voluntaria, vale, genial. Pues esa persona voluntaria, vamos a ir a la presentación. Vale. 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 Las personas voluntarias, solo las voluntarias. Muy importante, no os dejéis llevar por la tentación de abrir lo de la otra persona, por favor, que fastidiáis la dinámica. Esa persona voluntaria escanea el de... ¿No te funciona? Te dejo el mío. Vale, escanea el QR de los diseñadores.
Y todas las demás personas escanean el QR de los interlocutores, ¿vale? Si no te funciona, te dejo yo mi móvil y lo haces. Me ha tardado un poquillo. Hace yo Aunque a la izquierda, ¿no? sí, es que tengo abierto otra cosa, No lo te de Workplace, para luego que lo que habéis contestado lo tengo aquí abierto también. Es que a veces no me ves. A Parece ver. que ahora sí, porque tengo Sí. ahora A ver. sí. Ostras, ¿Por qué te pide cuenta? La voy a cancelar. pues no lo sé. Porque es el... ya está. Es que si quieres abrirlo con cuenta o quieres abrirlo con el Google. Ya vas a ver. Espera, ¿no? Bueno, utilizo esta que es. Esta Qué raro. ¿Ya? A mí no me pide cuenta. Será por la aplicación que estás utilizando. Yo qué sé. Porque es un drive. Sí, pero aún así. No te pide cuenta. Te apago el micrófono que se... el micrófono que se oye doble. Ahora ya se oye bien. Vale, sí, ya lo he apagado. Sí, es verdad, sí. Espera. Vale. Espera porque me está abriendo otra. Sí. Me está haciendo un musicograma que me va a Si no, te lo dar. dejo bien. Espera, ¿este? ¿Este, Sí, no? sí. Vale, pues. Vale, ¿lo has abierto también? Vale, ¿los podéis trabajar juntos si queréis o no? Podéis hablar por lo menos. Los a la esquina, ahí, al rincón del pensamiento. Vale, pues luego cada vez pensas mucho para ciertas cosas. En casa, igual. Tenéis cada uno las indicaciones de lo que hay que hacer y nada, va a trabajar un poquito individualmente esa persona voluntaria y en cuanto esté lista, os ponéis a hacer lo que pone en la hoja en la sala de grupos pequeños. Ahora cuando me digáis que me deis el visto bueno, pues de que ya vais a empezar a trabajar, quito el micrófono para que podáis hablar y no se os solape. ¿Cómo os habéis sentido los voluntarios? Carolina desde casa y aquí las dos personas que hemos tenido de voluntarias. ¿Cómo os habéis sentido? Atacada. Yo muy bien, yo. Muy bien. Sí, yo no tengo. Pero ¿has sentido algo? Hombre, al principio iban a meterse un poco conmigo. Como realmente da igual. Pero ha habido un intento malicioso, ¿no? Sí, ha habido un intento. Sí. Muy bien. Y por aquí en casa, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Hombre, pues se siente regular. Yo he estado un rato dándole vueltas porque obviamente fácil no es. También es que al final intentamos ver lo que queremos ver y quizá al ver el dibujo somos un poco menos creativos. Muy bien, también nos influye la evidencia que hay disponible, ¿no? También nos sesga hacia pensar unas cosas u otras. Muy buen punto. Muy bien. Bueno, pero en general os han influido los argumentos de los demás, ¿no? Os habéis visto influidos por los argumentos de los demás. Y las actitudes han sido importantes. Han sido importantes a la hora de ver cómo os han juzgado. Y aquí el primer punto a abordar, las actitudes. En el doctorado especialmente, pues nos vemos influidos por muchas actitudes que son muy negativas. Nos vemos arrastrados por lógicas también muy malas y en general podríamos decir que aunque todos tenemos en la cabeza muchos ejemplos, podríamos generalizar pues que cabe la posibilidad de que se hagan muchos enemigos una vez pone uno el pie en el doctorado. Sin ni siquiera que nadie te conozca. No has hecho tú nada malo para ello. Pero es como, yo lo equiparo como a estos espacios que hay inhabitados, estas aulas fantasma o hay sitios que están inhabitados y es algo así el doctorado, ¿no? Como que uno llega y a veces como que piensa que nada pasa por ti. O todo pasa por ti, todo lo malo. Hay veces que todo se hace muy tendencioso hacia lo negativo. Entonces, ¿cómo canalizar esto? Pues vamos a analizar 4 respuestas, ¿vale? Os he forzado a una situación así porque es verdad que la crítica muchas veces se entiende como la crítica por la crítica. ¿Qué es esa crítica que va a hacer daño? ¿Qué es el meterle el dedo en la llaga? Y muchas veces decimos que alguien ha sido crítico cuando ocurre esto. Y eso no es realmente ser crítico. Eso es pues, ser perverso o ser otro tipo de calificativos que no voy a decir. Y bueno, puedo hablar de esto abiertamente también porque ya he acabado el doctorado, porque sería mucho más difícil
hoy, o no me atrevería a hacerlo si no lo hubiese hecho. Entonces, dicho lo cual, vamos a analizar 3 maneras desde las que ascender al pensamiento crítico desde lo negativo. Vale, la primera de ellas, Kiko Mat, Los enemigos. Una obra muy buena, como digo, todas las obras las tenéis en el enlace de acceso directo, ¿vale? Las vais a tener al final, no apuntéis nada. Solo reflexionar, prestar atención, porque esto va a servir para el taller también, a posteriori. ¿Qué dice Kiko Mat? Pues plantea esa idea de apagar un incendio haciendo más incendios alrededor. Es muy interesante lo que dice este autor. ¿Qué dice? Se basa en la Moralia de Plutarco y plantea que ¿quiénes son los enemigos? Pues los enemigos son gente a la que sacarle partido. ¿Por qué? Porque te hacen sacar tu mejor versión. Esa persona que no puede dejar de pensar en ti, para mal, por supuesto, que no se olvida nunca de ti. Y dice, pero ¿por qué no se olvida de mí? De verdad, si yo es que me alejo lo máximo posible. No, siempre estás presente en tu mente, en su mente. No te escapas de él, ¿no? Un verdadero enemigo. Bueno, pues vamos a sacarle partido. Puedes aprovecharlo para sacar tu mejor versión. Esa vigilia de estar siempre pendiente, ¿no? Que otras personas siempre están pendientes de ti, te hace que tú puedas ascender a cotas que nunca podrías llegar si no es por esa presión negativa. Vamos a llamarlo así. ¿Problema que le veo a esta respuesta que da Kiko Mat en su libro? La respuesta que uno da ante esas situaciones está cargada de mucha ira. Al menos esto es la situación que a mí me ha pasado. Uno se carga de ira, de enfado, ¿no? Como una resistencia muy cargada de negativo y no sé si da lugar a lo positivo o no. Más bien es como una forma de resistencia a lo negativo con algo más negativo todavía. Se carga uno de otro. Vamos a ver otra respuesta. Finger Toys, este librito de aquí, mira, en el que se basan muchas de las técnicas que voy a utilizar aquí en la página 14 tenía apuntada, creo que es. Les voy a leer unos ejemplos. Vale. ¿Qué le hubiese pasado a Van Gogh tras que sus pinturas fracasasen? Porque le decían que tenía una falta de talento, evidente. ¿Qué le hubiese pasado a Thomas Edison si hubiese abandonado su idea de crear una bombilla cuando fracasó 5.000 veces? O más, exacto. Y a Leonardo da Vinci, que estuvo muy avergonzado porque tenía problemas, dificultades de aprendizaje. ¿Y qué hubiese pasado a este caso muy interesante? El de Walt Disney, que le invitaron le echaron del trabajo porque decían que tenía una falta de imaginación importante. Este libro, con el pensamiento creativo y pensando en que para ser creativo hay que estar en una atmósfera feliz, pues nos da una respuesta. Porque como tomando una cita literal, los creadores solo pueden ser creativos porque tú crees que eres creativo. Igual que solo puedes pensar críticamente si tú crees que puedes pensar críticamente. Tienes que tener la intención de despertar para despertar. Volvemos al inicio, ¿no? Y, bueno, se necesita una atmósfera feliz, ciertamente. O sea, esto es otra posible salida. Pero vamos a ascender todavía más, por si no nos conformamos con esto. La psicología positiva, de ese nombre impronunciable, un autor muy importante. Esto se ha hecho un bestseller a nivel mundial. Ha sido traducido a un montón de lenguas, esta obra, la de fluir, el flow. ¿Qué es esto del flow? Mirad, os leo un poquito. Una madre que disfruta junto a su hija pequeña nos dice: leer es una de las cosas en las que ella se involucra realmente, y leemos las dos juntas. Ella lee para mí y yo leo para ella. Son unos los momentos en los que pierdo el contacto con el resto del mundo. Estoy totalmente absorbida por lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando uno fluye? Cuando uno está escribiendo algo y está totalmente metido en cuerpo y alma en ese escrito. Está en una atmósfera diferente, está en su propio mundo haciendo eso. Esto se ve muy bien en las manifestaciones artísticas, cuando uno baila, cuando uno puede sacar su mejor versión en eso que está haciendo. Este libro, muy bueno también, se fundamenta en la psicología positiva, porque este autor es un autor muy importante de psicología positiva y digamos que como una obra culmen de su pensamiento, llegó a plantear esta teoría del flujo, que se llama la teoría del flujo. ¿Problema? A veces es un mundo ideal, porque uno puede escapar a veces del mundo real, en su mundo ideal, pero ¿realmente podemos mantener ese mundo ideal siempre, en todas las circunstancias? En ocasiones no tendremos que tener contacto con ese mundo real.
A veces escapar no es la mejor opción. Sigue faltándonos algo. Y es aquí cuando podemos llegar a esa idea del pensamiento crítico. Y nos falta concretamente dos cosas. Una, la intención de pensar críticamente, esa intención de despertar. Es decir, tú no puedes hacer un artículo con éxito si tú no tienes la intención de hacer ese artículo con éxito. Fíjate qué tontería. Pues todo parte de ahí. Tú no puedes intentar hacer un puzzle, o sea, no puedes intentar resolver un puzzle si no tienes la intención de resolverlo. No vale con trabajar en el puzzle, no vale con trabajar en el artículo. No, tienes que tener la intención de hacerlo con éxito. Y en esto entra en juego cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque pensar críticamente requiere de un yo, requiere de mi sensibilidad, de mis prejuicios, de mis creencias, de mis intenciones y de mi capacidad. ¿En qué sentido? Pensar críticamente no es algo utópico. A veces hay que mentir. No se le puede decir a alguien, aunque sea una verdad como un templo, no le puedes decir a este chico, oye, mira, es que... No, es alta, todo se puede decir, pero ¿en qué forma? Y esto es algo muy importante, porque muchas veces sentimos que tenemos enemigos que realmente no son enemigos. Y este punto no lo habíamos sacado hasta ahora. Esto solo viene a la luz del pensamiento crítico. Porque nosotros tenemos la intención de ver la intención de la otra persona, valga la redundancia. ¿En qué sentido? Imaginaos que me empezáis a hacer preguntas como las que os han hecho. Me parecen ciertamente irritantes, ¿no? Y esto pasa mucho también cuando vamos a nuestros primeros congresos como doctorandos y de repente hay personas que parece que tienen malas intenciones de hacernos preguntas y nos ponemos muy nerviosos y nos ponemos tan bordes como ellos al darle las respuestas, ¿no? Pues piensa, ¿y si esa persona no está teniendo la intención de plantear esa pregunta de una manera crítica? Claro, esa es la intención que tienes tú como pensador crítico. Más que ver a este chico como un enemigo, es decir, la pregunta la ha planteado de una manera un poco lacia en razones, ciertamente demasiado borde, demasiado constreñida, igual le falta comprender algún aspecto sobre este punto. Entonces, esa amabilidad que uno alcanza no es solo decir, no, este es mi enemigo, pues voy a intentar fluir en mi mundo. No, voy a ser creativo y a evadirme de él, o voy a resistir a ese enemigo. No, a veces simplemente ver una intención benigna en la otra persona. Ese punto llega cuando uno es crítico. Porque el pensamiento crítico, ahora vamos a ver qué facetas tiene, pero el ser crítico, esa actitud que es la que llevamos practicando desde el principio, con ese cambio que teníais que hacer en vuestro hábito del día a día, con vuestras preguntas que habéis hecho, eso tenía las actitudes. Y es fundamental a la hora de pensar críticamente. Y tiene implicaciones en todos los sentidos, porque afecta al ser. Y requiere, en cierto modo, os voy a pedir un ejercicio ahora, quiero que cerréis los ojos muy fuerte mirando esta imagen de aquí. Y seréis capaces, a lo mejor, de ver una tercera línea en la imagen. Tenéis que cerrar los ojos así, eso es, muy cerrados, y a lo mejor os llegáis a ver esa línea, esa tercera línea. ¿Alguno la veis? ¿Es una tercera línea? ¿En algún punto? ¿Sí? Igual es fruto de vuestra imaginación. Pero, en realidad, esto ocurre al pensar críticamente, que forzamos nuestra mirada y vemos cosas que, en realidad, a simple vista, de nuevo, no están. Dicho lo cual, el pensamiento crítico pues, va más allá del pensamiento creativo. Necesita del pensamiento creativo, pero es que tarda un poquito en cargar. No sé qué le pasa a esto. Es el internet, supongo. Va más allá del pensamiento creativo. Lo atañe, pero lo trasciende. Sobre esto podéis leer esta obra de Paul Elder, Critical and Creative Thinking, es muy interesante, en el que pues, enuncia algunos aspectos claves sobre el pensamiento crítico y muchas cosas sobre el pensamiento creativo. Es muy interesante esa obra. De momento, deciros que para pensar críticamente no solo nos vale tener actitudes, que es lo que hemos partido hasta ahora. También necesitamos criterios. Por ejemplo, con respecto a las actitudes, de momento nos hemos focalizado ahí. ¿Qué tipo de actitudes necesitamos a la hora de pensar críticamente? Algunas de ellas las habéis puesto en la respuesta que me habéis dado. Atañer a la humildad, al respeto, a la perseverancia, a ser respetuoso, honesto. ¿Qué ocurre?
la disposición cambia en grado y en forma. Yo no puedo estar siempre dispuesta a ser honesta o a ser imparcial en todas las circunstancias, unas veces seré más, otras veces menos, cambia. Por eso digo que más que virtudes, que es la concepción de este autor, de Richard Paul, que las virtudes siempre implican éxito en aquello a lo que se apunta, implican hábito, implican muchos aspectos que son demasiado grandes y en realidad estar dispuesto es muy variable. Pues solo con esa disposición ya apuntamos a ese ser crítico. No necesitamos ser virtuosos, es demasiado complejo filosófica y educativamente como para aspirar siempre a ser críticos. No siempre podemos ser críticos. A veces ser acrítico es ser crítico, valga la redundancia. ¿Vale? Eso con respecto a las actitudes, que es lo que hemos trabajado hasta ahora. Y luego están los estándares. Tenemos la claridad, la lógica, la relevancia de los argumentos. Ahora vamos a ver también cómo hacer esto porque atañe a la escritura, a la lectura académica, ¿vale? Y lo vamos a ver. De momento, simplemente, y tenemos que recordar que pensar creativamente es algo fundamental del pensamiento crítico, pero pensar críticamente requiere algo más, requiere de estándares también, intelectuales. Y, por tanto, no solo necesitamos de actitudes, sino también de criterios. Con esta pequeña teoría llegamos a la conclusión de que hay tantas concepciones del pensamiento crítico como intenciones de definirlo. Por eso, esas definiciones que habéis planteado, pues todas ellas son valiosas, apuntan al pensamiento crítico en alguna medida, siempre y cuando no se olviden de esas dos facetas fundamentales del pensamiento crítico, que son las actitudes y los criterios. ¿Por qué? Porque imaginaos que yo soy una persona muy buena en oratoria y argumento fenomenal. Y tengo la intención hoy de convenceros de mi teoría de pensamiento crítico. Claro, eso en realidad no es ser crítico. ¿Por qué? Porque me estoy dejando de lado un montón de actitudes, perseverancia, humildad, respeto, el considerar lo que aporta el otro. No son esas solas, por supuesto, hay tantas como podáis imaginar. Pero lo que quiero decir es que ninguno de los extremos por sí solo supone pensar críticamente. Como que tengáis una mente súper creativa y seáis muy respetuosos con la gente, pero luego no tengáis ningún estándar para considerar si el argumento es bueno o no, si está justificada esa razón que me está dando o no. ¿Vale? Os doy aquí unas lecturas por si acaso os interesa profundizar en esto del pensamiento crítico. Esta me parece que es muy buena, la de Fabio Danglad, que habla del Critical Thinking Movement, que es un movimiento filosófico educativo en el que hay un conjunto de autores, son los autores fundamentales del pensamiento crítico, y desarrollan sus ideas al respecto de qué actitudes y qué criterios, cada uno, pues como hay tantas intenciones como maneras de definirlo, pues cada uno de una manera. Y ese artículo las compara y está en español y es muy sencillito de leer. Yo lo trabajo con los estudiantes y es muy bueno para entender diferentes ideas sobre el pensamiento crítico. Y luego hay un segundo artículo que va a salir ahora en breve en Mordón, que es mío, y que hablo de por qué cada vez se habla más de pensamiento crítico, pero se habla peor. Se habla de una manera sesgada o de una manera tendenciosa, en el sentido de que ahora parece que todo tiene que ir acompañado de pensamiento crítico. Tú haces un taller, una ponencia, tal, y pensamiento crítico, pero luego no se habla nada de pensamiento crítico. O los artículos académicos, hay como una pandemia académica del pensamiento crítico, y en realidad hay que ver qué es crítico y qué es acrítico, hay que discernir. Eso es en realidad lo que es el pensamiento crítico. Así que os lo dejo ahí también, por si queréis leerlo. Y vamos a empezar a analizar, vamos a buscar esas actitudes y esos criterios para ser críticos. Y vamos a hacerlo analizando el lenguaje. Voy a ver estas respuestas que me habéis dado aquí, que veo, a ver, ¿vale? Por no entrar, porque es que el tema es que como ya sabéis que la tecnología cada vez está más en nuestro favor. Entonces, ¿qué pasa? Que las opciones gratuitas cada vez te lo ponen más fácil para hacerlo todo. Entonces, como me tengo que loguear aquí para poderos el gráfico, porque aquí no está la versión que necesito para entrar en el Google Class aquí, pues os vais a conformar con que os lo mencione por aquí por el móvil, ¿vale? Si no, sin cosa. Vale. Os he hecho la pregunta de ¿quién sabe qué aspecto de la educación cuando investiga? Vale. A ver si lo veo, que ahora me está traicionando el móvil. Vale. Y me planteáis algunas respuestas como no estoy seguro, hay bastantes personas, hay 3 personas, sí, hay otras 3 personas, a veces, otras 3, no hay nadie, no me lo he planteado, también hay 2 respuestas. No hay respuestas en sí por desgracia y en no por suerte, que son preguntas, que son respuestas trampa, ¿no? Os podéis imaginar por qué.
Bueno, pues vamos a profundizar en esto. Si realmente ¿qué implica la teoría de la educación? ¿Qué implica esto de analizar el lenguaje en el pensamiento? Vale, pues sin el lenguaje no es posible el pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que nos hace el lenguaje es que podamos referirnos a aspectos específicos. Perdona, hay que hacer así. Gracias por recordarme. No sé la función de hacer así, pero es muy funcional. Vale, entonces, necesitamos referirnos a las cosas para conocer las mismas. Y esto explica que el análisis sea una herramienta fundamental. ¿En qué sentido? En que el pensamiento crítico, de hecho, parte de ahí, parte de la teoría de la educación. Todos habéis definido qué es el pensamiento crítico, pero en cambio hay algunos de vosotros que dudáis si la teoría de la educación la hacéis, no la hacéis, pues este concepto y esta dimensión de la educación se unen estrechamente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no se puede conceptualizar, no se puede entender, no se puede apreciar, no nos podemos referir al conocimiento cada vez que justificamos algo, que damos un argumento, que nos posicionamos, que pensamos críticamente, estamos haciendo teoría de la educación. Estamos analizando el lenguaje. Así que no dudéis de que cuando alguien os pregunte de si hacéis o no hacéis teoría de la educación, no dudéis en acudir a ella con amabilidad, porque ahora vamos a ver cómo porque muchas veces la teoría de la educación se entiende de una manera muy hermenéutica, muy cerrada, ¿no? De leer un autor y decir qué dice ese autor, ¿no? Ya veis que lo que vosotros decís, siempre que uno dice algo en su investigación, está haciendo teoría de la educación. Y está intentando pensar críticamente, va unido, y va unido también desde el punto de vista histórico y epistemológico. Esto, por ejemplo, pues es algo más amplio que no voy a entrar aquí, pero hago referencia a ello. Podéis leer este artículo que es precioso de Siegel, en el que habla por qué el pensamiento crítico es un ideal educativo fundamental y que es muy bonito, es un artículo muy bello y creo que también os puede inspirar un poco a entender un poco mejor este concepto. También otro en español y que es muy accesible, es muy interesante este artículo. Dicho lo cual, vais a poneros de nuevo a trabajar, vais a analizar el lenguaje y hacer teoría de la educación. ¿Qué vais a hacer? Ahora vais a trabajar en grupos, ya no hay ninguna separación. Vais a definir el tema de vuestro invento en una frase muy breve, constituida por una, dos o tres palabras. Dos o tres palabras, una no, porque una no es una frase, perdonad. 2 o 3 palabras, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si hicieseis algo similar a una impresora, vender copias, vender y copias, ya tenéis los conceptos. Vais a separar las 2 palabras por separado y vais a añadir atributos a esas palabras. Pues, por ejemplo, vender, convencer, mostrar, negociar, sinónimos, conceptos que os vengan a la cabeza. Y lo mismo con el otro concepto o con el tercero, si tenéis un tercero, ¿vale? Vais a seguir dividiendo. O sea, ahora empezáis con convencer y sacáis más atributos, así, respectivamente. Y vais a hacer un esquema en el que las ideas interactúen entre sí, como el que os he puesto en el ejemplo. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? Venga, pues a ello. Vais a trabajar ahora ya conjuntamente los 4. Igual aquí. Vale, vamos a seguir. Chicos, prestamos atención otra vez. Vamos a seguir pensando. Vale, ahora vamos habéis analizado y os habéis inclinado más hacia el lado de lo epistémico, de esa búsqueda de criterios tan importante para pensar el ciclo de vida. Pero todavía no sabemos, hemos empezado con unas actitudes negativas. Y ahora vamos a hacer que esa negatividad sea constructiva. Es muy importante este cambio. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la técnica de Edward de Bono, los 7 sombreros para pensar. Pero no vais a poneros un sombrero cada uno. ¿Qué dice este autor? Dice que podemos pensar de diferentes maneras si nos ponemos, metafóricamente, diferentes sombreros. Por ejemplo, nos podemos poner el de la perspectiva objetiva. Si yo, por ejemplo, en un grupo de trabajo intento ser objetiva, mientras otra persona intenta ser positiva, creativa, una persona que nos dé una visión global, la lógica negativa, que también es muy importante, y la intuición. Pues vamos a ponernos todos esos sombreros a la vez. ¿Por qué? Pues sois pensadores críticos, ¿no? Para eso estáis aquí, para pensar críticamente. Así que eso supone ponernos todos a la vez. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vais a pensar en el tema de vuestro invento y anotar 3 asunciones sobre lo que realmente se asume. Por ejemplo, si vuestro invento fuese vinculado con los restaurantes, sería: los restaurantes tienen menús
cobran dinero por la comida y sirven comida. Algo muy sencillo que todo el mundo asume sobre esos conceptos que habéis trabajado en vuestro invento. Salen de ahí, ese esquema que habéis hecho, salen de ahí esas asunciones. Podéis hacer 2 o 3 asunciones de lo que generalmente se asume. Y vais a invertir en el supuesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los restaurantes no sirviesen menús? ¿Y qué pasaría si diesen comida gratis? O si no sirviesen comida. Esto hace que pensemos diferente, ¿vale? Y entonces vais a buscar cómo hacerlo posible. Y aquí solo vais a dar 1 o 2 alternativas, ¿vale? Necesito 2 alternativas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un restaurante no tuviese menú? Pues que, por ejemplo, el chef podría informar de los ingredientes comprados ese día y prepararte un plato personalizado. O que diese comida gratis y los clientes pagasen por el tiempo que pasan allí, por ejemplo. O que no sirviese comida y las personas llevan su propia comida y pagan por el espacio. Entonces, tenéis que llegar a 2 maneras de hacer posible ese supuesto negativo, esos supuestos negativos, ¿vale? Es sencillo, pero hay que darle una vuelta. Vale, pues vamos a comenzar con esta parte, a ver cómo se os da. Lo mismo en casa, vamos a pasar a la sala de grupos, ¿vale? Y allí conecto con vosotras. Vale, no pasa nada si no habéis llegado a plantear bien no habéis llegado a plantear vuestro problema, porque lo que no os he dicho, chicos, por fin, silencio, que vamos a continuar. Bueno, acabamos la conversación. Venga, por fin, claro. Vale, vamos a continuar delimitando ese problema, porque lo que estáis haciendo, aunque no os lo he dicho, es pensar en un problema. Y para eso hay que... No hace falta que tú nos lo digas. Tenemos muchos. Pero ¿cuántos habéis pensado tanto sobre ellos dándole tantas vueltas? Uy, no, pues bastante. Bastante. Por desgracia, tenemos muchos problemas. Pero es verdad que cuando investigamos, también surgen otro tipo de problemas que tienen una naturaleza que se alinea al final con nuestra formación intelectual y con nuestra intención, de nuevo, otra vez más, de hacer esa tesis doctoral. Ahí surgen unos problemas que tienen distinta naturaleza, que no digo que no estén conectados con los otros, que también, de hecho hemos empezado por ahí, ¿te acuerdas que hemos empezado hablando de lo negativo? Vale, bueno, pues están alineados, pero estos problemas, digamos, que nos permiten hacer conocimiento. Hay problemas que, por desgracia, no, son problemas pues que, como hemos dicho, constriñen al final nuestro pensar y nos hacen perder esos esfuerzos que conlleva buscar el conocimiento y pensar críticamente. Pero bien tomando partido de ellos, bien mirándolos con una mirada adecuada, podemos llegar a ser capaces de preguntarnos por ellos. Y eso ya sí que es hacer conocimiento. Y al respecto, conviene matizar una cosa. Igual que ya hemos dicho que simplemente la crítica por la crítica no es pensar críticamente y nos afecta de una manera además muy negativa, pasa lo mismo con las preguntas. Preguntar por preguntar, ¿de qué sirve? No alimenta el acto de conocimiento por sí mismo. Hay que preguntar con una intención y hay que preguntar de una manera determinada, con esas actitudes, con esos criterios, alineándonos con el pensamiento crítico una vez más. Por eso es interesante estas dos obras, tanto de Paulo Freire con una pedagogía de la pregunta, que como digo, que por sí misma, esto es una crítica también al propio Freire, no alimenta el acto de conocimiento. Yo no estoy de acuerdo con este autor. Hay que preguntarse, pero hay que preguntarse con una intención y de una determinada manera. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a poner en práctica esto. Y en este sentido, cabe resaltar que pensar en un problema es mucho más complejo que resolverlo. Si os fijáis, no os he pedido en ningún momento que una solución para vuestro invento, ni qué podría solucionar vuestro invento. No hacemos más que pensar en el invento desde diferentes maneras. Porque lo que estáis haciendo, en realidad, es llegar a pensar en un problema que se puede investigar. En este sentido, voy a poner un ejemplo totalmente diferente. Imaginaos que yo estoy ahora mismo tremendamente acalorada, pues con la emoción de dar el seminario en este taller, y me dirijo a la ventana para abrir la ventana porque tengo mucho calor, ¿vale? Lo intento y fracaso porque la ventana está bloqueada. Entonces, he pensado críticamente ahí.
he tomado una buena decisión de ir a la ventana cuando la ventana estaba bloqueada. Si las consecuencias no afectan al planteamiento del problema, entonces sí, es adecuado desde el punto de vista del pensamiento intentar abrir la ventana cuando tengo calor. Pero si mi pensamiento solo depende de las consecuencias en la práctica, no tengo que conseguir abrir esa ventana como sea, aunque sea pegándome una pedrada, para que yo podamos afirmar que yo estoy pensando críticamente. Igual eso no es pensando críticamente, tirar una piedra a la ventana. ¿Veis este tema de la tensión que lo decía Daniele, que decía, no, es que esto es muy tendencioso, porque claro, esto ellos lo han sacado en el esquema, que no quiero hablar de vuestras cosas porque luego las saco para aquí vosotros, pero es verdad que decía, no, es que claro, el hacer es tendencioso, ¿no? En cierto sentido, porque choca con la práctica, a veces choca con la teoría, en el sentido de que el pensar y el hacer se pueden distanciar, efectivamente. Si solo nos centramos en hacer cosas, en esas implicaciones prácticas, en ese tecnicismo, al final el pensamiento se limita. Porque si solo reducimos a las consecuencias prácticas de nuestras acciones y yo no soy capaz de abrir la ventana, ¿qué pasa? ¿No? Es un ejemplo paralelo para que veáis esta reflexión. Por eso, siempre que se piensa en un propósito, no, esto no estoy de acuerdo, esto lo dice Richard Paul, ahora vamos a utilizar su manera de preguntarse, pero esto lo dice Richard Paul y yo no estoy de acuerdo. No siempre que se piensa en un propósito. El propósito se descubre a medida que se piensa. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros en este taller? Por eso os digo que contrastan las concepciones de pensamiento crítico entre autores, ¿no? Hay ideas que chocan unas con otras. Entonces, yo, por ejemplo, abrazo esa idea de que pensar no implica las consecuencias en la práctica, desde el punto de vista de la comprensión, de la apreciación, del conocimiento, pero hay autores que dicen que no, que dicen lo contrario. O sea, que esto también es una discusión entre diferentes ideas que contrastan entre sí. Y la otra, siempre que se pregunta, ¿se avanza en la búsqueda del conocimiento? No, tampoco estoy de acuerdo con Freire. Lo siento mucho, pero no es así. Se necesita esa intención que llevamos trabajando desde el principio del taller, de unas actitudes y de unos criterios para ser críticos. De nuevo, volvemos a esos dos aspectos tan básicos, que son, por así decirlo, unos mínimos necesarios para pensar críticamente. Sin esos mínimos, luego ya se puede discutir de matices, pero sin esos mínimos no hay pensamiento crítico. Esa es al menos mi propia concepción y la concepción que defiendo en mi propia tesis doctoral. Dicho lo cual, vais a coger esos 3-4 supuestos inventados, o sea, ese supuesto imaginario al que habéis llegado, que habéis hecho dos, ¿vale? Tenéis dos supuestos, pues vais a coger esos dos supuestos. Y vais a hacerle preguntas como las siguientes. Estas son las preguntas para evaluar de la calidad del razonamiento que plantean Elder y Paul. Las he cogido y las he traducido simplemente. No tenéis que hacerlas todas, tenéis que hacerlas coherentes a la hora de preguntaros por vuestro invento. Por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo con los restaurantes. Vale, si lo explicara con mis palabras, ese supuesto imaginativo, ¿qué diría? Y para ser más específicos, ¿cómo podría concretarlo? Y aunque no hay evidencia de que esto tenga éxito, ¿podría haberlo? O sea, quiero que os hagáis preguntas, que leyendo esas preguntas, os hagáis preguntas pertinentes con respecto a esos dos supuestos a los que habéis llegado. ¿Vale? Y discutáis entre vosotros para llevar a nuevas alturas vuestro problema. Porque ahora sí, ya sabéis que tenéis un problema entre manos, un problema de investigación en este caso. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Ahora sí nos ayuda a formular preguntas pertinentes sobre... Empiezo con vosotros para la discusión. ¿Vale? Vale. Leed las preguntas un poquito y mirad, por ejemplo, con respecto a la claridad, pues leéis las 3 preguntas y planteáis vosotros preguntas vinculadas con vuestros dos supuestos imaginativos y así con el siguiente supuesto y así respectivamente. Voy a ponerme con las personas online. Os voy a quitaros un momento que tengo que silenciar esto. Pero nada, ¿vale? Por ejemplo. Vale, las personas online pasamos a los grupos de trabajo, por favor. ¿Vale?
Mirad, han comentado por aquí puntos muy interesantes y también desde casa, ¿no? En casa me dicen, bueno, es que esto me puede resultar un poco abrumador, ¿no? En el sentido de que uno es capaz, a lo mejor, desde una visión global, de ver que el texto es deficiente, ¿no? Desde un punto de vista del pensamiento crítico, y al final no nos permite pensar críticamente. No está esa intención limpia de la persona que está reflexionando sobre los autores que habéis leído. Es un poco también lo que decía la compañera, de que al final un autor siempre escribe en un contexto. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero también tú escribes en un contexto cuando interpretas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tu propio pensamiento crítico influye cómo analizas y cómo muestras ese texto a las personas que lo están leyendo, ¿no? De cara a leer. En cuanto a la escritura, vamos a compartir un poco la teoría que tenía preparada para que ya la leáis por vuestra cuenta, ya por la hora que es, y vamos a compartir un poco qué os ha parecido la experiencia, si queréis terminar así, y si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? Por ya ir terminando, porque es verdad que fue un taller muy amplio y no da tiempo a terminar, pero voy a decir en qué consistía la última parte y qué intención tenía, para que veáis a dónde queríamos llegar. La escritura. Claro, tú te tienes que apoyar a hombros de gigantes, porque ¿qué es un artículo? Y vamos a hacer una crítica a ese texto que habéis leído. Un artículo no deja de ser una tesis doctoral o una investigación que estéis haciendo. Es una idea muy buena, muy bien ejecutada. Eso es para mí lo que es un artículo. Es verdad que hay muchas lecturas de cómo escribir un buen artículo que atañen mucho a la metodología, a cómo mostrar los objetivos, a cómo hacer una introducción para que hagas una captatio benevolente y te lleves al lector a tu bolsillo, a ser crítico en la discusión de los resultados. Pero realmente, a veces lo que falla es eso, es la idea. Y cuando uno lee un artículo crítico creativo, vamos a llamarlo así, esa idea tan original y bien articulada, que esto responde no solo al terreno de la teoría de la educación, esto responde a cualquier ámbito de la investigación en educación. Porque esto es, una vez más, pensar críticamente. Pues esto es un ejercicio de un buen artículo. Y mirad, os planteo este ejercicio, una vez más, de la mirada, para que veáis qué supone esto desde el punto de vista de cómo miramos el mundo. Si lo miramos a simple vista, esa suma está mal. Pero si le damos la vuelta, podría ser que esté bien la suma. Pues, al final, cuando uno escribe, está jugando con las ideas. Y depende de vosotros cómo las articuléis, cómo las justifiquéis. Esa creatividad que se necesita para darle una vuelta de tuerca a las cosas, llegar a nuevas alturas en un asunto que ya se había explorado mucho, o quién sabe, abordar un asunto nuevo. Y en esto de encontrar vuestra propia voz, que era el último punto, el de la lectura minuciosa también, ¿no? Representar al autor, sí. Y primero hablas con la voz del autor y luego hablas con tu propia voz, que es el sexto, por añadir un punto también a lo que dice Paul. Tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque muchas veces no ofrecemos realmente las razones que apoyan nuestros argumentos. Y aquí os ponía un ejemplo, que dice así: los avances tecnológicos vulneran la dignidad de las personas. Abogar por el uso de la IA es moralmente incorrecto. Luego, entonces, los límites de la mejora tal, pues son muy estrechos. Claro, depende de cómo justifiquemos. Si los avances tecnológicos derivados de la IA vulneran la dignidad de las personas, podemos decir que abogar por el uso de la IA es moralmente correcto o no lo es. Todo depende de las razones que ofrezcamos al respecto de los puntos. Por eso la lectura y la escritura van estrechamente de la mano. Os ofrezco un libro muy bueno que me parece que es buenísimo, que se llama Writing for Publication y que habla del flow, de desaprender, del scam, que es con lo que quería acabar, las metáforas, encontrar tu propia voz. Es muy interesante, habla de métodos cualitativos, cuantitativos, de un montón de aspectos de la investigación, de tú como investigador. Es un libro muy bueno, que tenéis ahí acceso directo al enlace. Y quería llegar con este taller, que no va a ser posible porque ya es la hora, que lo que quería llegar es a que, utilizando esa cita que había en negrita del texto, pudieseis apoyaros en esa autora que os ha tocado o en ese autor que os ha tocado para justificar vuestro invento y poder decir que eso ya era una investigación. Como para eso se necesita una vuelta de tuerca, no vale con echarle pegamento a la idea y unirla a vuestros argumentos, os había ofrecido un método que se llama Scamper, que simplemente os lo voy a explicar para que vosotros lo podáis aplicar
en vuestro día a día y en vuestras investigaciones. Se compone de los siguientes términos. Sustituir, reemplazas una idea por otra, combinas dos ideas que puedan aparecer. Uy, aquí esto es táctil, perdonad, madre mía, lo siento, madre mía, que es táctil, perdonadme. Vale, por ejemplo, pues os he puesto ahí el ejemplo de una hamburguesa. Si unes los elementos, pues puedes hacer a lo mejor una pizza hamburguesa o una hamburguesa pizza, ¿no? Cosas que no existían antes. Si lo adaptas, como estaban haciendo por aquí, ya vas a una función de un uso que no habías explorado antes. ¿Y si lo modificas? ¿Qué pasaría? ¿Y si le das otro uso? También podría ser interesante. O si lo inviertes. Entonces, con este método podéis hacer ese pegamento y podéis ir encontrando vuestra propia voz a la luz de las ideas de otras personas, porque como siempre hay que montarse a hombros de gigantes para que discernir entre la mera opinión y el juicio. Y nada, quería hacer una feria de inventos también para que explicaseis vuestras creaciones, pero me parece a mí que no da tiempo. Así que nada más, deciros que muchas gracias, que sigáis practicando, siendo críticos creativos, y os podéis descargar la presentación. Ya está ahí preparada para que la descarguéis. Y ahora sí, ¿alguna pregunta? Pero a lo mejor sea No te preocupes. ¿Alguna pregunta? No sé si... perdona. ¿O desde casa? Yo quería darle las gracias porque se ha currado un montón que participemos desde casa y nada, que ha estado muy pendiente y yo me he vuelto un poco loca y me ha ayudado mucho con la tecnología. Gracias. Ay, nada, espero que el taller también haya sido muy enriquecedor. Me ha dado mucha pena que las personas online pues no se hayan animado a participar en los grupos o se hayan conectado tarde y no haya podido tenerlos en cuenta. Pero era complicado también, estando yo sola, organizarlo online y lo presencial. Así que perdonadme también a las personas online que habéis seguido ahí atentas escuchando aunque no hayáis participado. Espero que os hayáis sentido también incluidas en el taller, aunque sea solo en la parte más teórica. Gracias por el comentario. ¿Y por aquí tenéis algún comentario o alguna pregunta o cualquier aspecto que queráis preguntarme? Si no, luego, para no darle tiempo a la compañera que va a hablarnos ahora. No, ahora vamos al descanso. Vamos al descanso, Sí, vale. sí, Vale, pues entonces en el mismo descanso me podéis preguntar también lo que os parezca pertinente, así que, pues nada, muchísimas gracias por contar con nosotros. Y gracias a las personas online también por contar con vuestra participación y con vuestra escucha activa, aunque no haya sido posible vuestra participación. Gracias a ti. Vale. Bueno, pues ahora vamos al descanso. Ahora a las 7:20 volvemos para la ponencia de la compañera, ¿vale? Voy a poneros aquí el enlace para que pongáis la asistencia, ¿vale? Vale. Este libro, es verdad que en alguna plataforma hay algún capítulo suelto, creo que el del Scamper está, por si queréis mirarlo en internet, pero es verdad que si no habría que comprarlo, porque es el único, todas las obras que hay, todo lo que os he mencionado está en el enlace directo en la presentación, pero este libro no he podido encontrarlo, así que todo lo más que podáis descargaros gratuitamente es un pequeño fragmento, ¿vale? Por si lo queréis. Es una maravilla, ¿eh? Tiene muchos libros, este autor, de pensamiento creativo, pero este es una obra, digamos, culmen de su pensamiento, pero a la vez la primera de ellas, porque como sabéis, a veces, como el Bill Han u otros, que se les sube la fama a la cabeza y luego empiezan a escribir obras ya cada vez peores, y esta obra la verdad es que es muy buena. No es por vender libros. Esta obra realmente recoge todo su pensamiento. Luego ha hecho otros libros posteriores en los que se repite y bueno, es diferente. Pero este libro es muy bueno, lo recomiendo, el de Thinker, pues lo tenéis en la presentación por si os lo queréis comprar. A mí me ha iluminado mucho también. Muchas prácticas que os he hecho están
no de igual manera, pero están en el libro. Así que también de cara a lo que tenéis, también con una referencia. Chulo. Nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Paloma, porque ha sido súper interesante, enriquecedor, también ha sido muy dinámico. Creo que la gente ha participado. Valentina Furino es doctoranda en Educación, Lenguas y Cultura en la Universidad LUMSA de Roma. Su investigación se centra en la transición digital y ecológica en la enseñanza de la educación cívica en la escuela primaria, prestando especial atención a los enfoques de aprendizaje activo, en particular el aprendizaje-servicio, lo que incluye el mapeo de buenas prácticas y el desarrollo de itinerarios de investigación-acción. Desde 2022 colabora con la Escuela de Posgrado EIS de la LUMSA, Educar para el Encuentro y la Solidaridad, contribuyendo a iniciativas de la investigación, diseño educativo y desarrollo profesional del profesorado, destinadas a fomentar la innovación pedagógica y el compromiso cívico. En el marco de su programa de doctorado, llevado a cabo en colaboración con la editorial educativa Tutoscola, coordina la formación de docentes a nivel nacional y el desarrollo profesional en el servicio. Colabora en proyectos Erasmus+, centrados en el aprendizaje, servicio, el empoderamiento digital y la promoción de la ciudadanía democrática. Y presenta su trabajo en foros académicos nacionales e internacionales. Desde 2024 es miembro del Service Learning in Europe y European School and Organization Network. Sus intereses de investigación incluyen la educación cívica, la ciudadanía activa y democrática, el aprendizaje-servicio y el aprendizaje-servicio, el empoderamiento digital y los procesos de innovación pedagógica. Pues, voy a poner esto aquí. Pues cuando quieras. Gracias. ¿Puedo ponerlo? Sí, pero creo que... Ahí ves, sí. Lo puedes poner así o tocando. Ok, ¿vale? Tocando. Gracias. Gracias, por mí es un placer compartir una pequeña parte de mi proyecto de investigación. Me ocupo de transición digital y ecológica en la disciplina de la educación cívica en Italia. Y también hago análisis sobre la metodología didáctica de didáctica activa en el contexto italiano, especialmente con el enfoque en el aprendizaje de servicio. Entonces, ahora. Ok. Gracias. Dos palabras sobre el tema de la transición digital. Estas son las fuentes que son mayormente utilizadas sobre el tema de la transición digital, como por ejemplo el Council Recommendation on Key Competencies for Lifelong Learning, que habla sobre el tema de la competencia digital, como por ejemplo el pensamiento crítico y responsable de la transición de las tecnologías digitales y su aplicación en el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad. Este framework habla especialmente sobre el tema también de la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales y el segundo, marco teórico, el segundo framework en mi camino de investigación es el Digital Competence Framework for Citizen, su última versión, que es la 3.0, donde, por ejemplo, sobre el tema de la transición digital, se habla de la integración de la AI y de la tecnología emergentes, redefiniendo la competencia digital como un aprendizaje continuo. Un otro framework es la Agenda 2030 de 2030 Agenda for Sustainable Development, donde se habla también en ella del digitale, en términos también de estructura arquitectónica que se puede trovar en la escuela,
como de medios de poder utilizar en la escuela. Es muy importante en el contexto italiano l'ultimo framework, que es la indicación nacional, ho intentado dar la traducción, sería la directrices nacional para el plan de estudio de la escuela infantil y de la educación primaria. En Italia este documento ministerial se refiere específicamente a los niños desde 3 años hasta 14 años. Y es un documento del 2012 y revisado en el 2018. En este documento, que es como la mayor guida entre el contexto italiano, se presenta l'aspetto, el tema del digital, se introduce como parte integrante de todas la asignatura. Queste indicazioni presenta la competencia digitale considerada también como competencia social y cívica fundamental para la ciudadanía. Por lo otro lado, sobre el tema de la transición ecológica, se empieza desde la mitad del 900, entonces desde la conferencia de Bangkok, el World Summit on Sustainable Development de Johannesburg, y también el periodo United Nations Decade of Education for Sustainable Development, entonces desde la mitad del 900 entre el principio del 2000. Y en este framework es muy importante porque desde aquí se ha invitado los gobiernos a incluir los principios de sostenibilidad en su plan de acción y también acción en general y también en la educación. Aquí, claro, cuando hablemos sobre el tema de la transición ecológica, es fundamental hablar de la Agenda 2030 for Sustainable Development, especialmente del Target 4.7, 4.7, donde, por ejemplo, se enfoca que todos los alumnos tienen que adquirir los conocimientos y la competencia necesarios para promover el desarrollo sostenible, incluso mediante una educación. Y también ahora en Italia tenemos, como he dicho antes, indicaciones nacionales donde se habla de un nuevo humanesimo, donde se pone de relieve la necesidad de afrontar los retos globales mediante la colaboración entre disciplina, cultura y naciones. Se refuerza el papel de la educación para la sostenibilidad como motor de una ciudadanía consciente. Todo este framework de la transición ecológica y también, me olvido, de la transición digital, como puedo decir, con todo esto, we are right en la ley sobre el tema de la educación cívica del 2019. En esta ley que tenemos en Italia se recomienda la interconexión del ámbito de la educación a la sostenibilidad y de la educación por la ciudadanía digital, entre los ámbitos del desarrollo sostenible y de la ciudadanía digital. Entonces, estos dos ámbitos, nos podemos buscar estos dos ámbitos entre la ley. Ma en Italia, ¿cómo se llegó a la ley del 2019? Empezamos en la época de la posguerra. Entonces, en la mitad del 900, en 1958, en Italia se percibe también en el ámbito educativo la necesidad de formar al alumno como ciudadano consciente, responsable y parte activa de la reconstrucción democrática del país, de Italia. En un contexto en el que después de la escuela primaria la mayoría de los alumnos no continuaba los estudios. Entonces,
en el 1958 se habla de educación cívica con un ministro de la educación que fue muy importante, se llama Aldo Moro en Italia. Ello enfocó la introducción de la educación cívica intesa como una respuesta y también como un fin, como el fin principal de la escuela en relación con la vida social, jurídica y política, o sea, los principios que rigen la colectividad y forma en que ésta se concreta. Entonces, después está el 1988 y se habla del tema de la educación para la convivencia democrática. Después tenemos como un momento donde se habla de mucha educación, como la educación a la seguridad vial, ambiental, sanitaria y la legalidad, desde el 1985 hasta el 2003, donde se empieza otra vez a hablar de la educación para la convivencia civil y en el 2008 de la ciudadanía y constitución, por volver al 2019, donde se habla de la educación cívica como una asignatura obligatoria en todos los niveles educativos y de carácter transversal. Todos los estudiantes tienen que hacer 33 horas de esta asignatura anualmente. Esta asignatura tiene tres pilares principales, que son la Constitución, el desarrollo sostenible y la ciudadanía digital. Incluye una valutación autónoma, una nota autónoma, y se habla de la contitularidad, especialmente en la escuela primaria, que es mi enfoque de ricerca. Do nota sobre la guía que segue a la ley para la educación cívica. En el 2020 esta guía, en esta guía se invita explícitamente a superar el modelo puramente transmisivo de una educación a la cívica en favor de una docencia que convierta a los alumnos en ciudadanos activos y responsables, capaces de participar en la sociedad. En el 2024 han escrito una nueva guida por la docencia de la educación cívica, donde se enfoca la necesidad de desarrollar una competencia para la ciudadanía global, como destaca el International Civic and Citizenship Education Study, publicado en el 2024, que promueve la acción en favor del bienestar colectivo y del desarrollo sostenible. Desde esta nueva guías, se puede hablar de aprendizaje y servicio, porque se presenta el aprendizaje y servicio en esta última guía como una metodología, como una indicación metodológica que se centra en la apertura de la escuela en el territorio y de la participación claramente de los alumnos y de los niños en el territorio. Como en esta guía se recomienda el service learning porque debe entregarse de forma orgánica en el plan de estudio y que permitan a los estudiantes no solamente de aplicar conocimiento y habilidades, sino también adquirir otros nuevos y desarrollar competencias. Entonces, en Italia es un poquito diferente de la España. El service learning es explícitamente recomendado en esta como guideline del gobierno. Entonces, pero, ¿cómo podemos definir el APS, el Service Learning? El aprendizaje de servicio inicialmente y aún hoy es muy extendido en Estados Unidos y también en Sudamérica y se define como tiene como objetivo el servicio, el service y los aprendizajes, el lado del learning.
este dos temas, este dos aspectos tienen el mismo peso y se enquieren mutuamente. El fin del service learning de la PS es tiene un doble beneficiario principal, que es la escuela y la comunidad. Entonces, escuela y comunidad es mirado como una misma cosa, que es como todos los dos son beneficiarios, que mantiene, por tanto, una relación de horizontalidad. Esta definición es de Andrew Furco. Andrew Furco es un investigador estadounidense especializado en el APS. También María Nieves Tapia, que es una investigadora española sobre el APS, dice que es un servicio solidario destinado a satisfacer la necesidad real y sentida de una comunidad. Entonces, los expertos consideran que el APS, el aprendizaje del servicio, es una de las metodologías más adecuadas para la transversalidad que tiene, y también en Italia. La transversalidad es un aspecto muy relevante que exige la nueva educación cívica, claramente. ¿Por qué? Porque el APS desarrolla, por ejemplo, le soft skills, que sería como la empatía, la resolución de problemas y la colaboración, y la participación proactiva, porque permite a los alumnos de ser participativos y proactivos, movilizando recursos cognitivos y metacognitivos para proponer soluciones reales a problemas que están entre la comunidad. El aprendizaje del servicio en el contexto italiano empezó desde el 2015. Uno de los primeros pedagogos que tradució en Italia la propuesta del service learning, mirando a lo que se hacía en Sudamérica y en Estados Unidos, es Italo Fiorin, que publicó el libro Oltre l'Aula, que sistematiza, como hace un esquema de las fases de la APS y también de la experiencia que se estaba haciendo en este primer periodo en Italia. Después, en Italia, el Ministerio de la Educación lanza como una Olimpiade sobre la APS y también publicó un documento que se llama Una vía, como el camino italiano para el APS, sobre la APS. Después, por ejemplo, en el 2021, en el 2021, come si dice è stato fatto in spagnolo? Hecho, no, se ha hecho el segundo festival della APS, donde expertos mundiales en APS trabajaron junto al estudiante, debatiendo sobre el valor de la APS y fomentando una conexión con la educación cívica, porque fue publicada la ley en el 2019. Después, en diciembre de 2025, han hecho el tercer festival nacional sobre el tema de la APS, dedicado a la presentación de toda la actividad, proyecto llevado a cabo en el Centro Educativo Italiano durante el trienio 2022-2025. Esta es más o menos la situación de la difusión en el territorio italiano desde el 2016 dell'APS. Desde ese esquema podemos comprenderlo un poquito porque cada segmento corresponde a una región italiana. Por ejemplo, no sé si se mira Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta y todas las regiones del norte. La distancia desde el centro indica el número de proyectos. Entonces, cuanto más lejos está el punto del centro, mejor es la difusión. Entonces, la línea concéntrica 10, 20, 30 son las escalas de referencia.
no podemos ver que la distribución es muy limitada y fragmentada. Casi todas las regiones se mantienen cerca al centro. Se observa ligeros picos en alguna región, por ejemplo, la Campania, que en el sur de Italia, desde el 2016 hasta el 2026, pero sin grandes concentraciones. No hay una región dominante por desarrollo de este tipo de metodología entre la escuela, especialmente primaria. La adopción está extendida, pero todavía es desigual. Entonces, a comenzar da este desarrollo entre la península italiana dell'APS nel sistema scolastico delle scuole italiane, quali sono le azioni future? Por cierto, compartir cuestionario, entrevista a profesor de escuela primaria para analizar las prácticas utilizadas en uso de la PS para la promoción de la competencia cívica. Entonces, por comprender mejor si se usa la PS, no se usa la PS, en cada mesura se usa la PS en una escuela y también actividad de formación del profesorado seleccionando un colegio para experimentar la metodología innovativa de la PS, integrando también los temas de la sostenibilidad y de la transición digital. Entonces, esto es más o menos el contexto italiano sobre el tema del aprendizaje de servicios, sobre el tema de la educación cívica, es el enfoque de mi proyecto de investigación. Entonces, gracias por la atención. Esto. Vale. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Valentina. A ver, ¿hay alguna pregunta? Aquí. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por la presentación y por tu español tan bueno. Sí. Yo te quería preguntar acerca de la asignatura de educación cívica, pues nos podías contar un poquito más, porque comentabas que en Italia es una asignatura obligatoria de carácter transversal, ¿no? Que tiene como unas 33 horas anuales. Entonces te quería preguntar, porque aquí en España todos los temas que aparecen en el currículum para trabajar de forma transversal luego nunca se trabajan. Entonces quería preguntarte, en Italia hay como un espacio, por ejemplo, igual que tiene unas horas matemáticas en la semana o italiano, ¿hay un espacio real para trabajar la educación cívica o se trabajan dentro de las propias asignaturas? Entonces, claramente el tema es que en Italia se ha ponido una nota. Eso es el tema que rende como obligatorio hacerlo. Ma pasó que, porque antes de hacer el doctorado, fui una maestra, y lo que ho mirado, compreso, es que si la escuela termina en junio, le maestre que no son muy interesadas al tema de la educación cívica, porque es siempre como el tema del sentido de una maestra, de hacer un proyecto, que el proyecto no es como una cosa spot. Entonces, una hora en septiembre, una hora en noviembre, una hora en diciembre, no es esto. El tema es hacer un camino con objetivo, con una forma de continuidad. Y lo que pasó, lo que ho mirado, ho compreso, es que en julio i professori, le maestre, se become aware, de que tenía de poner una nota sobre esta asignatura. Entonces, la mejor de la hipótesis era que hacían un proyecto más rápido, como 3 días o 4 días entre este tema.
que cubría la Constitución o que cubría la ciudadanía digital o sobre la sostenibilidad, pero muy rápido y muy al final del año. O cualquier vez me pasó también de ver cómo la asignatura corresponde porque en Italia tenemos una nota por la conducta, el behavior. Entonces, correspondía a cómo el niño se comporta en la escuela, sin haber hecho un proyecto, porque claro, el proyecto, como un proyecto de aprendizaje de servicio, crea un impacto mejor. Entonces, lo que pasa es un poquito como, sé cómo decir, la manera de vivir tu rol de profesora, de maestra y la responsabilidad que existe una ley, existe un horario más o menos 33 horas al año y hacer un proyecto. Claro, el ministro de la Educación suggest, ¿cómo se dice en consiglio? Conquiere de cualquier metodología como el APS, ma por hacer cualquier cosa, porque ha entendido que la ley es muy importante por, no sé cómo decir, por decir, tú tienes que hacer, tú tienes que hablar sobre, tú tienes que desarrollar un ciudadano, una ciudadanía activa en el niño, desde el niño ante, no sé, la adolescencia, por preparar al mundo adulto. Entonces, es como tener una ley es muy importante, pero lo que pasa es que cualquier vez le maestre dije no tenemos el tiempo, tenemos que finir el programa, tenemos que... Entonces, lo que pasa es más o menos esto. Claro que por fortuna, por suerte, tenemos un buen ejemplo del desarrollo de esta metodología en toda la península, como ho ilustrato, como mostrato, pero sí. O sea, porque entonces luego como que no hay controles a nivel No hay nacional de control. si se están realizando de verdad. Como el jefe de una escuela no va a preguntar a cada clase, entonces a cada maestra si han tenido un proyecto con objetos, estructura, ¿cómo se dice? Asignatura compartida por hacer este proyecto, competencias que van a desarrollar. Entonces no está este tipo de responsabilidad. Esto. Una asignatura, pero sin tiempo concreto. Sí, sin un control real, ¿no? Pero aquí en España sí que hay, pero solo en quinto de primaria. En el último año de la escuela primaria, no, Penúltimo. al penúltimo, porque vosotros tenéis 6 años de escuela primaria. Porque, si no me equivoco, pues solo manejados España. Valores cívicos y educativos es de quinto. Creo que era el 2006, hubo una ley educativa que intentó poner obligatoria educación para la ciudadanía. Sí. Pero hubo mucha resistencia de sectores más conservadores, Sí. porque parte del currículum era sobre igualdad de género, diversidad familiar, diversidad sexual, y decían estos sectores conservadores que esto iba en contra de su derecho a educar a sus hijos en la moral y en la religión, ¿no? El Tribunal Supremo no les dio la razón, pero esa ley se quitó. Se quitó. Mi pregunta era si en Italia había habido algún tipo de controversia social o de resistencia a esta ley. No, lo que te puedo decir es que esta ley tiene 3 pillars, que es la Constitución. Entonces la Constitución, claro, después depende cómo tú vas a hacer conocer a los estudiantes la Constitución. Pero tenemos el desarrollo, la sostenibilidad y la ciudadanía digital. Estos 3 temas son muy, no sé cómo decir, como un grande sombrero. Tú puedes trovar, no sé, la educación, la legalidad, que es muy importante porque
nosotros, por ejemplo, por legalidad, también sobre el tema de la mafia, de la sensibilización sobre el tema de la mafia, del bullismo. Este tema se junta a la Constitución, a la sostenibilidad. Entonces, no hemos tenido resistencia, no, porque son como grandes sombreros, no. Claro, no está resistencia sobre el tema de cuál subteam, no sé cómo decir, subtema han propuesto el gobierno, pero tanto lo que pasa es que mucho depende de cómo tú, como maestra, ¿cómo se dice?, affronta esta disciplina. No hemos tenido resistencia, no. Mejor, sí. Claro, o sea que la evaluación de eso sí. ¿Es común para todos o los criterios de evaluación los define el colegio? El criterio lo define el colegio. Claro, es que no, exacto. No tiene nada que ver. Exacto, sí. Vale, sí. Lo define el colegio. En la ley es solo tiene que hacer una valutación. Punto. Claro, está como delle competencias general que los alumnos tienen que adquirir, pero no es explicado cómo tú tienes de hacer la evaluación, no. Tú tienes que adquirir ¿cómo se llama en español? Como delle competencias, pero nada más, no. Sí. Yo quisiera compartir algo y es como respecto a tus acciones futuras. Entiendo que tu foco es como buscar docentes y como entrevistar cómo lo mueven en el aula, si está estructurado, si hay proyectos y demás. Sí. Eso me hace acordar de una experiencia laboral previa. Yo no sé si de pronto te suena un programa educativo que se aplica mayoritariamente en colegios privados, pero también en públicos, y es el Bachillerato Internacional. El programa de la IB está, digamos, estructurado para los niveles educativos en primaria, en secundaria y en bachillerato. Y por experiencia personal, sé que el currículo del Bachillerato Internacional tiene una asignatura que es troncal para los estudiantes de últimos grados y se llama Creatividad, Acción y Servicio. Y esa es básicamente aprendizaje-servicio, porque está, digamos, estructurada desde las guías curriculares que exige la organización del Bachillerato Internacional, y allí le da las pautas, digamos, al maestro para que pueda estructurar desde el primer día de clase con los estudiantes el proyecto, definir los objetivos, hacer la planificación temporal de cuándo van a ir a esa comunidad y empezar a insertarse en campo. Yo recuerdo haber tenido estudiantes que llevaban diarios de campo sobre las investigaciones, o sea, toda una investigación que ellos mismos hacían, pero que resolvían problemas a la comunidad. Y digamos que eso en el contexto colombiano resultaba beneficioso porque no solamente cumplían con lo que le pedía el Bachillerato Internacional, sino que desarrollan las competencias y al mismo tiempo responden al currículo nacional que tenemos nosotros, que en mi época, cuando era estudiante de colegio, se llamaba servicio social obligatorio. Y ahora eso se llama aprendizaje-servicio. Entonces, al tiempo que cumplen con la asignatura, también están cumpliendo, digamos, con esas horas obligatorias que estábamos mencionando. Eso es muy importante porque varias personas piensan que es como un voluntariado, pero no es un voluntariado desde el momento que es junto al objetivo didáctico de una escuela. Entonces, como en tu ejemplo, es muy junto a lo que el estudiante del último año, tú me has dicho, del bachillerato, tiene que hacer. Entonces, sí, esa es una diferencia, que la PS tiene que desarrollar competencias juntas a lo que el estudiante aprende, juntas al currículo de una escuela, sí.
sì, dependendo dal grado, claro, dal livello de escolarización. Esto. Entonces, gracias por vuestra atención. Gracias. ¿Alguna pregunta más o desde casa? Desde casa preguntan si puede tener el PowerPoint. Ah, ¿se puede compartirlo? Sí. Sí, con... no puedo compartirlo... No, eso lo mandamos nosotros. ok, vale. Gracias. Pues, si no hay ninguna pregunta más, pues terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.